Bienvenidos a Liderazgo Transformacional del Reino en una de las 10 salas de Unidad Internacional del Reino, y vamos a tocar el tema sobre liderazgo transformacional. Lo primero que tenemos que entender es que antes de ser líder del reino, debe ser discípulo del reino. ¿Qué significa? El único discípulo que existe en el reino de Dios es el discípulo de Lucas 14:33. Allí en Lucas 14:33 el Señor dice que el hombre o la mujer que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, voy a explicar las tres palabras clave. Renuncia, niéguese, tome su cruz y el efecto se llama sígueme. Bien. Ahora, el discípulo del reino hace estas cosas importantes. Número 1, renuncia. Vamos a ver a qué. Número 2, se niega a sí mismo. Vamos a ver qué significa. Entonces, cuando el Señor está hablándole al discípulo, al único discípulo del reino, que está ahí en Lucas, no le está ofreciendo un evangelio de oferta. No le está diciendo, si tú vas a ser mi discípulo, el Señor no le está diciendo, si tú vas a ser mi discípulo vas a tener casa, carro y beca. Él no está ofreciendo el evangelio de oferta que hoy en día se oferta y se predica en el sistema del cristianismo moderno. No, él está demandando una renuncia, demandando una negación y una toma de la cruz. La palabra discípulo es del hebreo talmid, que es uno que está conectado, enchufado a un maestro, quien hace el rol de mentor y de guía. Por eso leemos en Mateo 10 que Yeshua o Jesús, al orar la noche anterior, dice la palabra que él vino y empezó a escoger a sus discípulos. Entonces, era el maestro el que escogía a los discípulos, no los discípulos escogían al maestro, y llamó a Pedro, y llamó a Mateo, y bueno, a cada uno en Mateo 10 tenemos la lista de los 12 que llamó. Y después en Juan dice, ustedes no me eligieron a mí como maestro. Yo como maestro, dijo Jesús, yo los elegí a vosotros. La palabra maestro es del hebreo rav. De ahí viene la palabra rabí o rabino, que es un líder espiritual. Y de otra palabra hebrea que se llama moré, que es un instructor, un doctor. De ahí viene la palabra doctor, uno que sabe. Y también viene la palabra educar, o es un educador espiritual. Un moré, un maestro, es un educador espiritual, es uno que sabe más que uno, que tiene más experiencia que uno y que lo va guiando paso a paso. Realmente, debajo del sol o del cielo, todo necesita un maestro. Yo no sé, bueno, yo sé conducir auto, pero no sé conducir una tractomula de 22 llantas o más. Necesito a alguien que ya es doctor en eso, experto en eso, y yo como discípulo digo a ese doctor en ese camión, enséñame. Entonces, tenemos que tener claridad que todo necesita un maestro. No podemos en el reino quedarnos sin un mentor, ni podemos quedarnos sin un moré o sin un maestro. Por eso esos líderes que no se someten a una guía espiritual, pues realmente son personas que no comprenden esto que nosotros estamos entendiendo. Entonces, un maestro o un moré es un capacitado. Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores
La palabra pastor es del hebreo roé. Os daré pastores o maestros según mi corazón. Este versículo a mí me impacta mucho. Y dice que esos maestros los van a apacentar con ciencia y los van a apacentar con inteligencia. Por eso, esta es la responsabilidad, por ejemplo, la mía como su mentor, como su apóstol, como su moré, como su guía, es de gran responsabilidad. Siempre he sido responsable desde que Dios me llamó al ministerio desde la edad de los 20, 21 años hasta el día de hoy. Siempre lo he hecho con ciencia, siempre lo he hecho con inteligencia, llevando a mucha gente al pleno conocimiento de la potente palabra de Dios. La palabra corazón es del hebreo lev, que es un corazón multifacético. Es un centro, el corazón es un centro compuesto de cuatro cosas: conciencia, mentalidad, emoción y decisión. Usted ha leído el versículo que dice, y amarás al Señor con todo tu corazón. Está diciendo, con tu conciencia, con tu mentalidad, con tu emoción y con tu decisión. Bien, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, escolta, protege, cuida o guarda tu corazón. En otras palabras, guarda tu conciencia, guarda tu mente, guarda tu emoción y guarda tu voluntad. ¿Por qué? Porque de ese corazón multifacético es que fluye la vida. O sea que cuando el corazón nuestro tiene vida, la vida fluye. Un maestro o moré que educa el corazón del discípulo del reino, lo educa con la palabra de vida. El moré o maestro no puede dar vida si su corazón no tiene la vida realmente de Dios. Si no la tiene, no puede dar vida. Entonces, uno tiene que buscar un moré o un maestro que tenga vida del Espíritu, porque eso es lo que nos va a enseñar, eso es lo que nos va a dar, eso es lo que nos va a direccionar. Bien. Dios ha prometido dar maestros a los discípulos del reino que son gobernados por la ley del espíritu de vida de Romanos 8:2. Si dan vida, sus enseñanzas no pueden matar al discípulo. Un maestro o moré que da vida no puede confundir a los discípulos, ni perturbarlos, ni apostatar al discípulo. Dice una premisa: cuando el alumno está listo, aparecerá el maestro. ¿Están listos? ¿Cuántos están listos? Diga conmigo, yo estoy listo. Bien, ahora veamos de parte y parte. De parte de tú como discípulo, hombre o mujer, y de parte mía como maestro, ¿qué es nuestra responsabilidad? La del discípulo, renunciar y negarse a sí mismo. ¿A qué debe el discípulo del reino renunciar? Renunciar tiene que ver con prioridades. La primera prioridad del discípulo del reino es la de Mateo 6:33. Buscad que primeramente sea el reino y su justicia en tu vida, porque esto lo convierte en un discípulo de reino. O sea que el reino es el 1A. El reino es la prioridad, es el primeramente. El reino no es una organización del cristianismo, de una religión o del iglesismo, no. El reino es una persona, es Cristo en nosotros, porque Él es el gobierno teocrático de Dios en la tierra. La palabra teocrático significa que el cielo gobierna a la tierra, que la palabra gobierna al discípulo. Teocrático quiere decir que me dejo guiar por la palabra, por sus mandamientos. ¿Para qué? Para que esa palabra vaya transformando nuestra vida.
Por eso es que el reino no es de carácter democrático o del voto popular. Aquí no hay voto popular. Aquí Dios llama. Aquí Dios escoge. Aquí Dios salva. Aquí Dios entrena. Aquí Dios trae palabra porque su gobierno no es democrático, es teocrático. El discípulo del reino es el de Colosenses 1:13. Fue librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de luz. Por lo tanto, el discípulo del reino es un hijo o una hija de luz. Y la palabra luz en la Biblia simboliza el conocimiento. Por eso cuando leemos en la palabra, vosotros sois luminares del mundo, está diciendo vosotros sois los que dais conocimiento al que ignora o al que está en oscuridad. Entonces, por ende, un discípulo ha renunciado al estado de posición y condición de las tinieblas. Palabra tinieblas, la palabra tinieblas es del hebreo Josek, que es mal y el caos. Es la mente ignorante que carece de la iluminación del Evangelio de Cristo. Entonces, el discípulo es el que renuncia a lo que posee de su mundo sin luz. Cuando el discípulo hace la renunciación, entonces toma su cruz, que es una cruz privada, que es una cruz personal. Pero hagamos la pregunta. Cuando Yeshua o Jesús dice que hay que tomar la cruz, ¿cuál cruz? No, no es tomar un pedazo de madera, es morir a sí mismo. Tomar la cruz es morir a mis pretensiones. Es tomar el compromiso de la rendición de mi voluntad a la voluntad de Dios. Fíjense algo que quiero explicarle. El pecado de Adán y Eva fue que ellos no sujetaron su voluntad a la voluntad del Eterno en el huerto del Edén. O sea, en otras palabras, Eva dijo, voy a salirme de la voluntad de Dios, me voy a salir y voy a ir a explorar, a ver qué me depara el árbol del bien y del mal. Pero Dios ya le había dicho que si iba al árbol del bien y del mal, encontraría la muerte. Entonces, el discípulo es el que renuncia a que su voluntad sea dirigida por su ego. Entonces, un discípulo del reino es aquel discípulo que dice, Señor, tu voluntad, muéstrame, tu voluntad, revélame. Mire, amados, aún para hacer un negocio hay que orar. Porque a veces con quien yo haga un negocio me puede tener esa persona la intención de tumbarme, robarme, agredirme. La malicia del impío no puede ganarle a la sabiduría de un discípulo de reino. Entonces uno siempre tiene que orar hasta para hacer un viaje. Cualquier cosa, hagámosla en la voluntad del Eterno. Señor, quiero tu voluntad. Señor, no quiero la mía porque la mía ha fallado muchas veces. Señor, he perdido dinero haciendo la mía. He perdido estas cosas haciendo la mía. Pero Señor, yo ya no quiero perder. Yo ya no estoy para perder. Yo estoy para ganar, ganar, ganar. Por lo tanto, permíteme ganar mostrándome tu voluntad para este viaje, para este negocio, para casarme, para ir acá, para ir allá, en fin, la voluntad de Dios. Rendirse es del hebreo shista shabbat,
que es postrar la voluntad, inclinar mi voluntad, que viene del vocablo en hebreo nefilá, que es caerse ante Dios. Me tumbo ante Dios, me caigo ante Dios, me arrodillo ante la voluntad, me postro a la voluntad de Dios. Entonces, renunciar y tomar la cruz no es tomar mis planes. No, amados. No estamos para mis planes, estamos para el plan de Dios. Hay muchos que tienen muchos planes y por eso fallan sus planes. Aquí el plan es el de Dios. No es hacer tu guía, es hacer tu humildad ante Dios. Eso es lo que quiere decir tomar la cruz. Bien, ya hablamos de renunciar y tomar la cruz. Segunda cosa, ¿qué hace? ¿Qué hace un discípulo único del reino? Es negarse a sí mismo. La palabra negarse es del hebreo lehit nahed, que es oponerse. Pero la pregunta es, si me voy a negar a mí mismo y negarme es oponerme ¿a qué? Al ego del sí mismo. Pablo, fíjense bien, fue discípulo del reino en Gálatas 2:20, porque él dijo allí, y ya no vivo yo. Esto es negación del ego del sí mismo. Y ese yo le vino de Saulo de Tarso, su viejo hombre. O sea que en Cristo Pablo ya era una nueva criatura y no necesitaba al viejo Saulo. Lo negó, lo dominó, lo renunció, lo tiró, lo botó y dijo, ya no vive Saulo. Ese se murió. Ese era el que hostigaba a la iglesia, el que perseguía a los santos seguidores de Cristo. Ahora está Pablo. Por eso es que es negar las acciones de mi viejo hombre. ¿Y cuál es el viejo hombre? El que nosotros conocimos, el que hizo la experiencia del mundo. El viejo hombre fue el que hizo la experiencia del borracho, cuando alguno de nosotros lo fue. El viejo hombre fue el que hizo la experiencia del religioso, del rezandero, del hechicero, del peleador, del embustero. El viejo hombre es el viejo que hizo el papel y el rol de mujer tramposa, sinvergüenza, adúltera, fornicaria y bueno, tanto hombre como mujer. Ese es el viejo hombre. En cuanto a ese viejo hombre, nosotros ya en el reino está crucificado. Entonces, es negarse a que se despierte el viejo hombre, es negarse a que, es decirle al viejo hombre, aquí no vas a mandar tú. Tú mandabas cuando tú estabas en la carne. Viejo, tú mandabas cuando estabas en el mundo, que no tenía luz de Cristo. Pero ahora que yo tengo luz de Cristo, quien manda es, como dijo Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, Cristo crucificó a Saulo, lo colgó, está colgado, está muerto, no tiene vida en sí mismo. Por ende, Pablo hizo tres cosas. Hizo un tanatos, ya se lo voy a explicar, una metanoia y una metamorfosis. Tanatos es del griego tanatos, que quiere decir muerte al yo. Hizo un tanatos, murió al Saulo, murió al viejo, como expliqué, la muerte del yo. Metanoia es un cambio radical de mentalidad, de pensamiento. Cada vez que uno cambia el chip de la mente a una mente de Cristo, por ejemplo, Filipenses 4:8 dice el apóstol Pablo, en esto pensad, amados, en lo que es verdadero,
en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es honesto, en lo que es de buen nombre, en esto pensar. Eso se llama el manejo de la mente de Cristo. Por lo tanto, eso es hacer una metanoia, un cambio de pensamiento, de perspectiva. No lo voy a ver por mi pensamiento en la carne, lo voy a ver por el pensamiento de Dios en el Espíritu. Y tercero, el discípulo hace una metamorfosis, que es un cambio de ser. Pablo pertenece a la resurrección, que es del hebreo tejiá, que es elevarse, y del griego anastasis, que es ponerse en pie. Entonces, Cristo puso en pie no a Saulo, porque ese está crucificado, puso en pie a Pablo. Por eso es que en las epístolas que escribió Pablo, ya él no menciona a Saúl. Él dice, Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, a los santos en Roma. Entonces, ese Pablo es el resucitado, el que está en pie. Ese es el Pablo que está en Cristo. La tercera cosa que hace el único discípulo del reino es bautizarse. Número uno, el tema de hoy en esta sala de liderazgo es, antes de ser líder, primero hay que ser discípulo del reino. Por eso es que en las iglesias, en el iglesiano hay mucho líder. Jactancioso, vanidoso, pretencioso, soberbio, chicanero. Porque nunca fue discípulo. Nunca hizo discipulado de reino. Pero yo quiero que ustedes hagan discipulado de reino antes de ser líderes potenciales. Entonces, la primera cosa, renunciar. La segunda, negarse. La tercera, ¿sí? Y negarse que tomando la cruz. La tercera, que hace el único discípulo del reino, es bautizarse. Oído y atención. Es bautizarse en Mateo 28:19. Oído, dice, bautizándose en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Observe bien que ahí no dice los nombres. Si Mateo 28:19 dijera los nombres, eso sería trinitario, sería un texto trinitario, pero Mateo 28:19 no enseña la Trinidad no es bíblica. ¿Por qué? Porque ahí menciona un solo nombre, el nombre singular, que ya se lo voy a explicar. Y dice el verso 28, aprendiendo a guardar todo lo que se ha ordenado o se ha mandado. Bautizar en el hebreo es tevilá y en el griego es baptisen, que es un acto de sumergir en una esencia para que quede empapada de esa esencia en la que se bautiza, como cuando usted, por ejemplo, todos los días que se baña o cuando se bañe, usted abre el chorro de la ducha, usted se bautiza porque se sumerge dentro del agua y de agua queda empapado. Porque de lo que uno quede empapado o bautizado, queda identificado con esa esencia. Eso es el significado de bautismo. Es sumergirse en el nombre singular Padre, Hijo y Espíritu. Oído, Padre, Hijo y Espíritu es un solo nombre singular. La pregunta es, ¿cuál es ese nombre singular? Es el de Éxodo 3:14, el yo soy, que es el nombre perfecto de Dios. Entonces, aquí, Mateo 28:19 no habla de agua. Por ninguna parte, el texto no habla de agua. Por eso es que no existe en ninguna parte del Nuevo Testamento ni Pablo, ni Pedro, ni Esteban, ni Felipe bautizando a alguien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todos nosotros, ¿qué nos hicieron? Los bautizaron en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el pastor era un ignorante de la Escritura, porque eso fue lo que aprendió, porque no le dieron revelación de Mateo 28:19, porque ahí no está hablando de una fórmula bautismal, te bautizó en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, el chapuzón, y para la piscina o para el río o para el mar.
No, el bautismo en agua, que es un bautismo del judaísmo, que es símbolo de purificación. Juan bautizaba en agua para arrepentimiento. Se bautizaba en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no está en la Biblia. Entonces, pero aquí en Mateo 28 dice, bautizándolos en el yo soy. Padre, yo soy Hijo y yo soy Espíritu Santo. O sea que el discípulo debe conocer Padre, debe conocer Hijo y debe conocer Espíritu. Es bautismo en el nombre yo soy. O sea que es bautismo en conocimiento de Dios. Por eso el verso 29 dice enseñándoles, educándole, porque el discípulo del reino al estar en Cristo tiene cuatro cosas de Cristo. Número uno, tiene cruz de Cristo. Romanos 6:6 dice que el viejo hombre fue crucificado. Número dos, tiene sepultura de Cristo. Por eso Romanos 6:4 dice sepultado juntamente con Cristo para muerte por el bautismo en su muerte. Y número tres, habla de muertos con Cristo, porque Romanos 6:8 dice muertos con Cristo. Y cuatro, resucitados con Cristo, porque Romanos 6:9 dice, habiendo resucitado de los muertos, dice el versículo 11, vivos para Dios en Cristo. Entonces, el discípulo del reino ya oído, ya tiene cruz, muerte, sepultura y resurrección. No necesita bautizarse en agua, sino en el conocimiento del yo soy Padre. ¿Por qué? Porque el Padre engendró a un hijo. En el conocimiento de yo soy hijo, porque el Hijo vino y redimió. Y en el conocimiento del Espíritu, porque Él ungió, dio poder, guía la verdad y Él consuela. ¿Se dan cuenta? Bien. El discípulo del reino es un discípulo que va en un proceso hacia el progreso. Es un proceso de ir de menos a más. Por eso, por eso es que existe el discipulado del reino, porque hay que preparar al nuevo, o hay que preparar al que no conoce este proceso. Gálatas 4:19, el apóstol Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Formación es del hebreo takun, que es estructurar al discípulo por conocimiento. Es formarlo en un poco a poco a la madurez por conocimiento, por crecimiento de conocimiento constante. Llevamos a nuestros hijos y ellos van a la universidad o a la escuela o al colegio como discípulos a escuchar al profesor. Entonces, si yo voy a entrar a la universidad para ser un ingeniero civil o un ingeniero electrónico o un médico, yo tengo que entrar a la universidad como discípulo y sentarme en el aula de clase con humildad para aprender de mi mentor, de mi maestro, para lograr ¿qué? Que cuando termine el proceso de 5 años de universidad, me gradúen como doctor. Así es en el reino. En el reino a la gente hay que madurarla en el conocimiento. Un conocimiento sin prisa, pero sin pausa. Un conocimiento de menos a más y poco a poco, constante y perseverante. Entonces, el liderazgo del reino no es de novatos, no es de neófitos o de párvulos. Primera Timoteo 3:1 dice, el que anhela obispado, buena, excelente obra desea. Por eso, amada, como mujer, si usted anhela obispado, anhela una obra de reino maravillosa en su ciudad.
Por eso el liderazgo en el reino es muy diferente al liderazgo del iglesismo, porque el liderazgo del iglesismo es de marketing, porque en marketing el líder es el jefe del grupo que hace marketing, y yo conozco de marketing, el upline y los downline, cuando venden un producto de belleza o un producto de medicina, todo eso. Siempre hay uno arriba, arriba, arriba y es hacia arriba. Aquí en el reino no es marketing de liderazgo. Aquí el liderazgo en el sentido de que es maduro y capacitado. Entonces, si alguien anhela obispado, buena obra desea. Entonces, el que anhela liderato en el reino debe alzar en madurez su perfil para ejercerlo. El anhelo es una aspiración noble y digna. Entonces, se necesita mucha gente en el reino que anhele servir, enseñando, predicando, liderando, llevando a otros a Cristo, trayéndolos al reino. Se necesita mostrar las cualidades para este rol, que sea apto para enseñar, hombre o mujer. Por eso el discípulo líder, discípulo que aspire a líder o al ministerio, debe ser formado. Líder no es un mero título, debajo del título está una enorme responsabilidad y dentro del título un gran perfil de carácter maduro y espiritual. Por eso, nuestro ministerio, Somos Reino, ofrece la Universidad Plenitud para discípulos que anhelan liderazgo o ministerio sólido en el reino, porque lo que usted aprenda en la Universidad Plenitud nunca se le va a olvidar y va a llegar el momento en que Dios te va a usar porque ya tienes capacidad. ¿Por qué la gente tiene miedo de liderar? ¿Por qué tiene miedo de enseñar? Porque ignora. Pero cuando uno tiene bien clara la palabra, no debe tener miedo de enseñar. Pablo le dijo a Timoteo, enseña a tiempo y fuera de tiempo, porque Timoteo fue formado por Pablo. Timoteo fue discípulo del mentor llamado Pablo. Entonces, aprendamos esto de las transmisiones del discípulo del reino. Fíjense en este ejemplo para terminar. Cuando una abeja recoge el néctar de una planta, lo traga y lo almacena en un estómago. Las enzimas comienzan a hacer su trabajo y a descomponer internamente el néctar. Y cuando la abeja regresa a la colmena, transfiere o vomita el néctar del estómago en la boca de otra abeja. Luego esa la vomita en otra abeja, luego esa en otra, en otra, en otra. Entonces, las abejas se van vomitando el néctar de enzimas de boca en boca, y eso y ese néctar que va transmitiendo de boca en boca es un néctar con una consistencia pegajosa que finalmente es lo que nosotros llamamos miel pura de abeja o de colmena. Bien, asimismo, debe hacer el discípulo del reino una vez que va aprendiendo, una vez que va comiendo palabra, comiendo Cristo, aprendiendo, debe transferir la miel de la palabra al estómago espiritual y mental de otro discípulo, y ese otro a otro discípulo, y ese otro a otro discípulo, a fin de duplicar el gran discipulado del reino de Dios que se está haciendo en la ciudad y en la tierra. Mis amadas y amados, la próxima enseñanza en sala de liderazgo se va a llamar Recrea a tu discípulo interior.
Bueno, muy bien, mis amados, hemos terminado nuestra conferencia